lo que me hizo ver claro que un profesor malo y un profesor bueno pueden marcar mucho, mucho la diferencia. También hay que tener cuidado porque, bueno, cuando estamos empezando, muchas veces no sabemos lo que queremos. Algo merece ser fotografiado es porque es importante para ti, porque también existe la fotografía protesta, es decir, esto no me gusta, esto lo odio y lo muestro y quiero enseñártelo, ¿no? De una manera que entienda el por qué me molesta, el por qué me incordia, el por qué lo amo, el por qué me gusta o me divierte. Mi disciplina fotográfica es la vida, ¿sabes? Es llevar la cámara siempre encima y fotografiar por lo que sea, por el motivo que sea, como antes hemos dicho, lo que odio o lo que amo. Sean bienvenidos al primer episodio de Fotografía con Trayectoria. Mi nombre es Luis Meléndez y tengo de primer invitado a Carlos Larios. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Y qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Creo que es un honor ser el primer invitado de tu programa. Nada, muchas gracias a ti porque la verdad contigo estoy repasando un poco la fotografía, los inicios. Y déjame hacerte una primera pregunta. ¿Cómo empezó Claro. tu pasión por la fotografía? Bueno, yo cuando me preguntan eso siempre digo que yo he empezado la fotografía dos veces, ¿sabes? Dos. No una sola, sí, porque primero, bueno, mi primer contacto con la fotografía, voy a remontarme más atrás todavía, fue cuando hice la comunión. Bueno, aquí en España se hace la comunión a los 12 años o así, que es como eh, pertenecer a la iglesia cristiana, ¿no? Es para tu primera comulgación y todo eso. Y se hace una fiesta y te hacen muchos regalos. Y entre los regalos que había, pues había una camarita que era una de carrete, de esta muy pequeñita, que para pasar el carrete tenías que abrirla y cerrarla, era una cosa así muy extraña, la Famatic 2000, por si a alguien le gusta la fotografía de carrete y tal. Y los carretes eran muy caros, la verdad, para lo pequeñita que era la cámara. Y gasté mi primer carrete en unas salidas así al campo y eso. Mis padres creían que, como yo dibujaba desde pequeño y se me daban bien las cosas así artísticas y eso, decía, bueno, pues el niño va a hacer una cosa muy chula con la cámara. Y fue un absoluto desastre. Mi padre no quiso comprarme más carretes de esa cámara porque era una pérdida de dinero. O sea, eran todas desenfocadas, movidas, bueno, fatal, fatal. ¿Vale? Y ese fue mi primer contacto con la fotografía. Y ya después, mucho más tarde, cuando ya estaba en el instituto estudiando bachiller, entré en bachillerato artístico y una de las asignaturas era fotografía y se hacía con fotografía de carrete, es decir, fotografía química. Nosotros comprábamos bobinas de carrete de blanco y negro, bastante grandes, porque salía más barato comprar muchos metros, ir cortándolos, ir montando nosotros mismos nuestros propios carretes. Y ya, bueno, hacíamos la foto y nos enseñaban también a manejar el laboratorio. Y en el cuarto oscuro y demás, pues hacíamos el revelado de todas las fotografías. Y ahí me flipó la fotografía, me encantó. De hecho, me enamoré ahí de la fotografía, me compré mi primera cámara con dinero mío ahorrado, que todavía la tengo por ahí, tengo varias cámaras antiguas y la que tuve por primera vez todavía la conservo y la utilizo de vez en cuando. Y seguí con ella hasta que entré en Bellas Artes, en la universidad. Y en la universidad, una de las asignaturas era también fotografía, pero fíjate que esa vez fue lo que me hizo ver claro que un profesor malo y un profesor bueno pueden marcar mucho, mucho la diferencia. Y es que el profesor que tuve en la universidad sobre fotografía era tan malo, era un profesor tan nefasto, que nos quitó a muchos las ganas de hacer fotografía. Él, para empezar, no quería fotografía de carrete, no quería fotografía química, todo tenía que ser en fotografía digital. Eran las primeras veces, al principio de la fotografía digital, y eran muy caras las cámaras. Yo no tenía dinero para comprarme una cámara en condiciones. Así que la que compré era malísima, malísima, pero malísima de decir, no, con cualquier cámara se puede hacer buena foto. No, con esta no se podían hacer buenas fotos de lo mala que era. Que quede claro. Hice lo que pude. Después le gustaba mucho, bueno, le gustaba mucho, no, exigía que todo pasase por Photoshop y él hacía unos fotomontajes así muy extraños, me parecían a mí muy horteras, muy cutres, con incongruencias con la luz y el color, no sé, era una cosa extrañísima. Y me desanimó mucho. Y al final acabé dejando la fotografía, ¿vale? Y ya no volví a la fotografía hasta muchos años después.
cuando nació mi primer hijo. Cuando nació mi primer hijo, pues digo, bueno, hay que hacerle fotos al niño, ¿sabes? A los padres nos gusta mucho hacerle fotos, a los siguientes hijos también, yo tengo 3, ¿vale? Pero con el primer hijo es como sale la paranoia de hay que hacerle fotos, hay que hacerle muchas fotos, y te tiras todo el puñetero día haciéndole fotos. Y me regaló mi mujer una cámara, empecé a hacerle fotos, y empezó a gustarme, a picarme de nuevo el gusanillo de la fotografía. Y participé en un concurso de fotografía, lo gané y el primero era una cámara, concretamente una Canon 60D. Y esa fue la cámara así un poquito más, bueno, era cámara reflex, digital, bastante buena, era de gama media, digamos, no era de iniciación y tampoco de las que llaman más avanzadas o profesional, que no me gusta llamarlas así, pero bueno. Y con esa empecé a darle más a la fotografía, ya después de eso empecé a participar en más concursos, me apunté a una asociación y de ahí, bueno, pues fue creciendo la cosa hasta ahora. Puedo contar muchas más historias de en medio, pero yo creo que con eso te hace una idea de por qué digo siempre que empecé en la fotografía 2 veces. Que por cierto, me acabo de acordar que una de las cosas que me ayudó muchísimo, muchísimo a volver a la fotografía, que siempre tengo que decirlo porque es que hay que decirlo. No sé si conoces un fotógrafo, se llama José Benito Ruiz. ¿Te Sí. suena? Bueno, sí, Vale, sí. fotografía de paisaje, bueno, amigo mío prácticamente. Pero yo lo conocí a través de internet porque hizo una serie de programas que se emitían en streaming que se llamaba Un año de fotografía. Y durante un año se estuvo emitiendo clases de fotografía. Primero las hacían en directo, pero después están disponibles por toda la red esos cursos. Y yo ahí aprendí muchísimo. O sea, no solamente cosas que no sabía, sino cosas que sabía pero había olvidado y cosas nuevas que desconocía del todo. O sea, me ayudó muchísimo. Así que, de hecho, fue también parte de la inspiración para después, cuando llegó la pandemia, hacer yo el curso que hice en mi canal de YouTube. Sí. O sea, Has tenido varias etapas de regreso de sí, fotografía. O sea, de que sí, sí, sí. la del bautizo, como que tus papás dijeron, no, no, mejor tú no, y lo bueno, bueno, está bien. Y Y fue ese, desastroso, ya te digo. sí, pero ese cambio de, bueno, de fotografía química a digital, ¿cómo lo sentiste? Bueno, yo que no viví nunca eso, pero ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo A ver, sentiste? yo creo que se perdieron cosas en el camino del cambio de fotografía química a fotografía digital, pero se ganaron muchas cosas. O sea, la manera de entender la fotografía, lo básico sigue siendo igual, el manejo sigue siendo muy similar, pero hay cosas que nos han facilitado mucho la vida. O sea, cosas como, para empezar, el enfoque automático, que yo la primera cámara reflex que tuve era enfoque manual totalmente, el enfoque automático no existía, o sea, se enfocaba a través del visor, una pantalla partida, bueno, era un rollo un poco más difícil, más lento que los avances que hemos tenido en el enfoque con la fotografía digital. Pero cosas ya después como poder ver la foto nada más hacerla, o sea, eso era impensable en fotografía química. O sea, tú hacías un carrete hasta que no se terminase el carrete y lo revelase, no sabías lo que habías hecho. O sea, tenías que tener muy claros los conceptos de fotografía, el manejo de la cámara y tal, para que saliese algo y no te hubieses gastado el dinero inútilmente en un carrete, en unos líquidos de revelado y demás. Después también está eso precisamente, el coste de la fotografía era mucho más caro antes que ahora. Ahora puedes hacer infinitas fotografías, vas borrando las que no te valgan, vas dejando en la tarjeta de memoria las que sí y vas decidiendo. Es decir, hay una frase famosa de Henri Cartier-Bresson que es tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías, pero será para fotografía de carrete. Ahora con fotografía digital tendríamos que decir que tu primer millón de fotografías serán tus peores fotografías o algo así. ¿Sabes? Y después, pues, cosas como el histograma, por ejemplo. Yo utilizo mucho el histograma a la hora de exponer una fotografía y considero que es una de las herramientas más fiables a la hora de saber cómo correctamente o no expuesta, o mejor dicho, más que correctamente, si has conseguido lo que pretendías sacar del escenario en el que está. El histograma no existía en fotografía química. Y ya después el tema del revelado. O sea, el revelado digital es muchísimo más fácil, más asequible y se pueden hacer bilguerías. O sea, puedes agarrar fotos
o sea, que directamente hubieses tirado a la papelera con la fotografía química, las puedes arreglar, las puedes recuperar. Así que, eh, o sea, lo único que se ha perdido quizás es la magia de no saber qué has hecho hasta X tiempo después y ver cómo va apareciendo tu fotografía en el papel cuando ya positiva. Y el tema de que creo que antes trabajabas mucho más el conocimiento sobre el manejo de la cámara y sobre la luz, porque cada foto te costaba dinero. Ahora no, ahora cada foto es prácticamente gratis. Una vez que ya has invertido en tu equipo fotográfico, ya puedes tirar todas las fotos que te dé la gana sin coste ninguno. Entonces, te preocupabas más en que en tu conocimiento fuese sólido, en que no me va a gastar ni tiempo, ni equipo, ni material. Entonces, ese es sobre todo el mayor cambio. Pero después la adaptación, todo el mundo la puede hacer. Y yo recomiendo, uno de los ejercicios que recomiendo en mis cursos hacer es limitar el número de fotografías que puedes hacer en un día con tu cámara. ¿Vale? Primero, manejarla totalmente en manual, con un solo ISO, ¿vale? Es decir, fijar el ISO yo sé, en 200, en 400, que es otra cosa que ocurría en la fotografía química. Fotografía química, tú ponías un carrete de 200 ISO, ASA, y eso es lo que tenías hasta que se acabasen tus 36 fotos, 24, 18, bueno, las que fuese que hubieses cargado en el carrete. Y ahora puedes ir cambiando de ISO foto a foto. Entonces, un ejercicio muy bueno para llegar a comprender bien tu cámara es fijar el ISO en uno en concreto, manejarla totalmente en manual y limitar tu foto, el número de fotos que puedas hacer en un día a, yo sé, 36, por ejemplo, o 40, o poner una tarjeta de memoria que mi compañero David, con el que hago los podcasts, dice que en lugar de limitar, para que no puedas hacer trampas, meter una tarjeta de memoria de muy poca capacidad. ¿Vale? Para que solamente puedas hacer un número limitado de fotografías. Y eso te ayuda a forzarte a pensar cada foto, a decidir si lo que estás mirando merece la pena ser fotografiado. Entonces, ¿tú crees que en educación para el Mm. fotógrafo ahora puede llegar a ser más fácil que antes? O sea, porque, Sí, sí, porque, sí, sí, como me comentabas, o sea, todo era como que, ok, a ver, primero cómo se maneja la cámara, o sea, como que todos los procesos y ahora vamos a tomar fotos y a ver cómo van saliendo y todo. exactamente, o sea, antes era impensable coger la cámara y a ver qué sale, ¿sabes? Porque sabía, bueno, a ver qué sale, ¿no? Sabía lo que iba a salir, un churro, ¿sabes? O sea, no iba a salir nada, nada decente. Sí, Entonces te preocupabas en aprender, leerte el manual de la cámara, porque yo sé que el manual de la cámara parece que está escrito en arameo antiguo, ¿sabes? Está claro que quien escribe los manuales de fotografía no lo hace para que sea fácil de comprender, ni de cara a que el usuario comprenda fácilmente lo que tiene entre manos. Pero es conveniente leerlo para comprender algo de la máquina que tienes entre manos. De hecho, muchas veces descubres funciones y cosas que puede hacer tu cámara que no sabrías de otra manera si no es a través del manual de instrucciones. Entonces, antes, cuando con fotografía química tenías el manual de instrucciones, los libros de fotografía a los que pudieses acceder según la zona en la que viviese o lo que hubiese en tu librería, en tu biblioteca habitual, y el aprender de los compañeros. Hoy en día con fotografía digital, en internet, yo qué sé, tenemos blogs, redes sociales, tenemos YouTube con cientos de gente dando cursos gratuitos. Después están los cursos de pago, que también son más completos, pero bueno, para empezar, hay muchos cursos gratuitos, o para quien no tenga la capacidad económica para pagar un curso de estos de pago, hay muchísimos cursos en internet gratuitos que son muy completos y muy buenos. También hay que mirar con ojo a ver, de quién aprende fotografía y las cosas que claro. explica, porque a veces salen algunas barbaridades que dices tú, bueno, ya te digo, un buen profesor marca mucho la diferencia en tu futuro. ¿O qué prefieres? ¿Estudiar en una escuela como tal de fotografía o en plataformas? ¿Qué recomendarías tú mejor para alguien que va a empezar? Yo, a ver, en redes sociales, en plataformas digitales, en internet y demás, hay mucho más donde elegir, pero muchísimo más. Y es más adaptable al tiempo y al dinero de cada uno. Pero sí es cierto que los cursos presenciales, o las escuelas, bueno, a ver, la formación reglada hay que tener cuidado, porque muchas veces la formación reglada que te dan es para tener un título que lo que dice es que tú has hecho ese curso o has hecho esa formación, pero
no implica que realmente sepas hacer bien fotografía o que seas un buen fotógrafo. Una cosa que, bueno, en algunas empresas, hace tiempo pasaba el tema de la titulitis, ¿no? Si no tengo el diploma de que soy fotógrafo, no lo soy. Mira, perdona, yo no tengo diploma de fotógrafo. O sea, he hecho muchos cursos presenciales, tengo bueno, diplomas de todo tipo, tengo mi licenciatura, tengo mi bachiller, todo ese tipo de cosas, pero yo no he hecho un curso con diploma concreto de fotografía, pero yo sí que soy fotógrafo. De hecho, mucho mejor fotógrafo que otros que a lo mejor tienen ese título de fotografía. Porque la formación reglada es lo malo que tiene. Te preparan para cumplir un temario y conseguir ese título para lo que sea que lo necesites. Después hay gente que da formación presencial y formación online. La online es eso, más flexibilidad, tanto de tiempo como de dinero. Pero pierdes el tema de la presencial, de la formación presencial, que es mucho más de tú a tú, es sobre el terreno, ¿sabes? Yo hago cursos, por ejemplo, tanto digital, o sea, en plataformas digitales como presenciales, y en plataformas digitales se puede aprender mucho, lógicamente, tanto como en presencial, pero el tema de la salida que hago fotográfica durante mis cursos, pues eso no se puede hacer cuando lo haces a través de Internet, y eso es lo que te pierdes. Es decir, lo que hay que mirar, más que o sea, presencial, digital, reglada o no reglada, es quién te va a enseñar fotografía. ¿Qué sabe de fotografía esa persona que te va a enseñar? Puedes comprobar que realmente te gusta la manera que tiene de entender la fotografía, de hacer fotografía y de explicarla. Pues si te gusta todo eso, entonces ve con ese profesor, que aprende todo lo que puedas de él, ya sea de la manera que sea. Y pasa al siguiente. Siempre, justo antes de entrar en la entrevista, lo hemos comentado, ¿no? Siempre hay algo que aprender, siempre hay alguien de quien puedes aprender porque siempre hay alguien mejor que tú. ¿Vale? Pues busca ese alguien mejor que tú y aprende de él. Si te gusta lo que hace, cómo lo hace y cómo lo explica, que también es muy importante. Hay gente que sabe muchísimo de fotografía, pero no sabe explicar. ¿Vale? Entonces hay que mirar también ese tipo de cosas. También hay que tener cuidado porque, bueno, cuando estamos empezando, muchas veces no sabemos lo que queremos, pero sabemos lo que nos gusta, qué tipo de fotografía nos gusta, entonces ahí es donde hay que escarbar un poquito. Aprender a manejar la cámara, o sea, lo puedes hacer con cualquiera. Y una vez que has aprendido a manejar la cámara, ya busca el tipo de fotografía que te gusta hacer. La gente que haga ese tipo de fotografía y aprende de ello. Hay que conocer, o sea, nos olvidamos muchas veces en cuanto a la formación fotográfica de conocer a los fotógrafos que han venido antes detrás de nosotros. Dices tú, los fotógrafos clásicos hacían cosas muy antiguas, ya no son interesantes. Digo, sí, pues no te creas tú que no son tan interesantes. De hecho, recomiendo mucho mirar fotografía de fotógrafos clásicos. O sea, antes mencionabas el Cartier-Bresson, pero hay una lista inmensa de fotógrafos que han hecho muchas más cosas que nosotros, han servido de base a lo que ha venido después y en muchas ocasiones incluso conocemos a un fotógrafo actual que hace una cosa que nos sorprende y resulta que esa cosa que nos sorprende la ha hecho tal fotógrafo hace 30 años mejor, con una cámara peor y con menos recursos que el fotógrafo actual. Y ese fotógrafo actual ha aprendido de este otro y así. Entonces, ir un poquito atrás, a mirar lo que han hecho otros antes y aprender de ellos también es muy importante. Y fijarse en el tipo de fotografías que te gusta, por qué te gusta, hacerte muchas preguntas cuando miras el trabajo de otros para saber qué es lo que realmente te atrae de la fotografía, encontrar tu sitio dentro de este mundillo, porque sitio hay para todo y de todo tipo, ¿sabes? De todos los estilos, de todas las maneras de entender la fotografía, es un mundo muy, muy, muy grande. ¿Sabes? Hay sitio para todo el mundo. Tengo una pregunta aquí sobre Ujú, cómo ves ahora un poco la fotografía en el futuro. O sea, más que nada hablando sobre la IA. O sea, ¿lo ujú. ves más como una ayuda o como una desventaja para los fotógrafos? Es una, esa es una pregunta complicada de responder, ¿vale? Porque, a ver, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. De hecho, la uso muy a menudo en mi trabajo como diseñador gráfico e incluso en ocasiones como fotógrafo. Utilizo muchas de las herramientas que me brinda la inteligencia artificial. Y en resumen, o sea, por responder en manera corta, porque hay una respuesta mucho más larga, en resumen,
La IA no va a sustituir a todos los fotógrafos, ¿vale? No va a sustituir ni a los diseñadores gráficos, ni a los ilustradores, ni a ninguno. Pero sí que le va a quitar el trabajo a quien no esté al día con ese tipo de tecnología. Es lo mismo que ocurrió yo creo que estamos viviendo lo mismo que vivieron en su momento con el nacimiento de la fotografía química digital o con el nacimiento de Photoshop, ¿sabes? La edición digital y todo eso lo estamos viendo ahora nosotros con la inteligencia artificial. Está cambiando la manera en la que revelamos las fotografías, en las que las editamos y en la que en muchas ocasiones utilizamos la fotografía. Pero no va a sustituir, o sea, en casi ningún caso. Por ejemplo, ¿vale? Si tú quieres hacer, ¿no?, en un futuro fotografía de eventos, bodas, bautizos, cosas de este tipo, ¿no? La inteligencia artificial ahí no vale de mucho. Es decir, se trata de capturar los recuerdos, los momentos especiales de la ceremonia y del evento de una boda, por ejemplo. O sea, la IA no puede inventarse esos momentos. Sí que puede mejorar las fotografías que has hecho, ¿no? O pulir cosas como el ruido, o si una foto sale movida, o si hay que eliminar un elemento, el típico familiar coñazo que se te cruza justo cuando están besándose los novios, pues mira, pues la IA te lo puede quitar fácilmente. Para ese tipo de cosas valen perfectamente, pero no puede sustituir un trabajo completo de boda. Y después, ya fuera del tema profesional, el tema de como aficionado, como amante, como apasionado de la fotografía, la IA tampoco nos va a sustituir, porque en muchas ocasiones lo que más disfrutamos, lo que a las personas a las que nos gusta la fotografía, no es el trabajo terminado en sí, sino todo el proceso. Coger mi cámara, salir con ella a la calle, darme una vuelta, ver cosas especiales, cosas que me llaman la atención, fotografiarlas, todo ese acto fotográfico hasta que llegamos a la fotografía final es lo que realmente disfrutamos. Podemos utilizar la IA para ayudarnos a revelar, para mejorar las fotografías, para corregir errores, para darnos ideas, ¿sabes? Incluso para darnos información cogida con pinzas porque no veas tú las patas que mete la IA cuando le pregunto ciertas cosas sobre fotografía. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que nos puede ayudar mucho, pero no va a sustituir el acto fotográfico en sí, porque es lo que más se disfruta. Tampoco va a sustituir el recuerdo, digamos, el testimonio de un momento que supone la fotografía. Porque no te puedes inventar ese momento. O sea, no tendría sentido, ¿no? Un álbum de boda con fotografías inventadas. Pues ese tipo de cosas. Entonces, la IA, bienvenida sea. Aprende a usarla todo lo que pueda, aprende a exprimirla, a incorporarla en tu flujo de trabajo, pero ni le tengas miedo, ni la rechaces de lleno, ni nada. Ahora, eso sí, o sea, yo, por ejemplo, una imagen realizada íntegramente con inteligencia artificial no la considero fotografía. La fotografía, una de las bases de la fotografía es partir de la luz y de algo que ha ocurrido, un hecho real, ¿no? Yo comparo más la fotografía, las imágenes realizadas con inteligencia artificial, con ilustraciones digitales creadas de la nada, que con fotografías. ¿Vale? Son, digamos, ilustraciones digitales fotorrealistas, pero no es una fotografía. ¿Vale? Entonces, si a mí me muestra, no sé, un álbum fotográfico hecho entero con imágenes por inteligencia artificial y digo, bueno, ¿dónde estabas tú cuando esto ocurrió? O sea, ¿qué cámara usaste? ¿Cómo la usaste? ¿Cómo estaba la luz? ¿En qué dirección estaba orientada? ¿Qué sentías en ese momento? No lo vas a poder explicar porque no han ocurrido esos momentos. ¿Vale? Entonces, ahí está la diferenciación. Esta es la respuesta larga Sí. de lo que opino sobre la inteligencia artificial. Ahorita de la inteligencia artificial que estábamos hablando, la fotografía de stock, yo pienso Ujú, que es así, bueno, más que nada para el público, o sea, porque veo que muchos negocios ujú. o muchas empresas como que ya optan de que la fotografía es stock, o sea, de sacarlo de inteligencia artificial, aunque pues sabemos que se nota muy rápido cuando es una imagen Sí, realizada. todavía sí. Otro que he visto como fotografía de estudio, Ujú, que mucha gente pues le gustaba de que, por mi cumpleaños, una fotografía de estudio, y ahora ya con la inteligencia artificial agregan como un prompt, un código, ujú. y ya, soy yo, ¿verdad? Pero algo que también le comentaba a mi esposa, que yo siento que eso va a llegar a cansar, o sea,
también que primero no es 100% igual y si lo piensas, luego ya se va a hacer muy automático. Tengo la foto, la publicas y ya, pero tú nunca, o sea, no fuiste tú nunca, nunca te pusiste esa vestimenta, nunca te, nunca pasó nada de eso. Entonces yo Claro. creo que vuelve otra vez al inicio de que, bueno, la fotografía nunca va a ser reemplazada en ese Ujú. aspecto de la experiencia Claro, de no, como fotógrafo y como público también. claro, no es un recuerdo. O sea, una de las cosas más importantes que tiene la fotografía, más bonitas que tiene la fotografía, es el evocar los momentos. Es decir, la fotografía, cuando tú la... Bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando yo veo una fotografía que he hecho hace 10 años, que se me había olvidado totalmente esa fotografía y ese momento vivido, cuando veo esa fotografía, que es solamente un instante, no, o sea, una fotografía no te muestra lo que ha ocurrido antes y después de ese momento, pero al ver esa fotografía recuerdas todo lo que ocurrió, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, todo lo que sentías incluso. Y eso lo provoca una imagen, pero una imagen fotográfica, una fotografía. Una imagen por inteligencia artificial no te va a provocar lo mismo. No has vivido ese momento, no hay emociones asociadas a esa imagen. Con lo cual no te va a evocar nada, no te va a evocar ese sentimiento especial de cuando miramos fotografías antiguas. Y después, por otro lado, el tema de la fotografía de stock, ya llevaban mucho tiempo las empresas eliminando al fotógrafo. O sea, para empezar, hace X número de años, el precio que se pagaba por una fotografía de stock era 10 veces lo que se ha llegado a pagar. Es decir, ahora se están pagando céntimos, ¿vale? Por a lo mejor un paquete de fotografías. Cuando antes estábamos hablando de, bueno, de dólares, ¿no? En lo que en México, ¿qué moneda Bueno, tenéis? pesos. Los pesos Tenemos mexicanos, eso. mucho peso. Vale. Pues eso, pues eran de muchísimos más pesos, de cientos de pesos, de miles de pesos, cuando ahora se están pagando nada, o sea, cosas ridículas. Entonces, claro, han ido eliminando al fotógrafo. Hay muy pocos fotógrafos profesionales que al final terminen dedicándose a la fotografía de stock. Muy especial tiene que ser tu fotografía, muy reclamada tiene que ser el tipo de fotografía que tú haces. Mucho te tienes que diferenciar de la competencia para poder ganarte la vida realmente con eso. Al menos es lo que yo llevo viendo desde hace un tiempo. Y es cierto que es mucho más fácil recurrir a la inteligencia artificial en ese sentido. Entonces, bueno, pues va. Ahí es donde te decía, ¿no? Que hay ciertas cosas que a lo mejor pues sí se van a sustituir. La fotografía de esto es probable que en muchas ocasiones ocurra. Para ti, ¿qué representa la fotografía? ¿Qué representa? Uf, yo qué sé, eso es tanto. Bueno, más que nada en tu vida, antes de Mira, que... la fotografía, yo suelo utilizar una frase que digo que la fotografía es terapeuta, ¿vale? Es mi terapeuta, es terapéutica. Porque cuando hago fotografía, solo existe lo que estoy fotografiando, mi cámara y yo mismo. Te olvidas de problemas, de historias, de lo que está ocurriendo en el mundo, en tu vida y en lo que sea, y te centras solo en fotografiar. Vives el momento con mucha más intensidad, vives el presente con mucha más intensidad e importancia que si estuvieses haciendo cualquier otra cosa. Entonces la fotografía te ayuda a evadirte, te ayuda a expresar cosas, te ayuda a contar cosas que a lo mejor con palabras te cuesta más de explicar o de hacer entender. Entonces, esa es una parte muy importante para mí de la fotografía. Pero también lo que he dicho antes es la manera que tienes de evocar, de recordar, de inmortalizar a gente, inmortalizar momentos y de hacerlos especiales. Es decir, si algo merece ser fotografiado es porque es importante para ti, ¿no? Al menos eso es lo que se intenta siempre. Que cuando, o lo que yo recomiendo siempre, y lo que muchos fotógrafos recomendamos siempre, que lo que fotografíes, que sientas algo por lo que estás fotografiando, pero así lo harás mejor. Así esa fotografía será algo para ti, será algo importante para ti. Y cuando la veas, te traerá todo eso que te he dicho antes, te mostrará, verás con una sola imagen lo que ha ocurrido antes, después, durante el acto fotográfico y las emociones que sentías al realizar la fotografía.
Es una manera de expresar, de compartir, de decir, esto era especial para mí y por eso lo fotografié, esto era importante, esto era bello, bonito, o todo lo contrario, porque también existe la fotografía protesta, es decir, esto no me gusta, esto lo odio y lo muestro y quiero enseñártelo, ¿no? De una manera que entienda el por qué me molesta, el por qué me incordia, el por qué lo amo, el por qué me gusta o me divierte, este tipo de cosas. Es decir, yo, o sea, tengo muchas maneras de acercarme a la fotografía. Mucha gente tiene maneras diferentes de acercarse a ella, a entender la fotografía, pero para mí, personalmente, creo que esas son las dos cosas más importantes. Evadirme del mundo, inmortalizar personas, sentimientos y momentos. Esos serían los dos factores más importantes para mí. Yo creo que es lo bonito que cualquiera puede entrar a este mundo. Bueno, hablando de las disciplinas, aquí creo que entra mucho tu estilo, o sea, vas primero formándote, lo básico, y como me decías de que, bueno, no puedes saber desde un principio qué es lo que quieres. O sea, primero aprendes, vas conociendo. Y ahora sí entran como que las varias disciplinas. ¿En qué podrías considerar en qué disciplina o en qué ramo estás de la fotografía? O en varios de que, bueno, a veces hago fotografía documental, fotografía A ver, de quizás eventos. hay que diferenciar lo que hago profesionalmente y lo que hago personalmente. ¿Vale? Entonces, profesionalmente yo hago fotografía sobre todo de eventos. De ¿Vale? Es decir, eventos. de bodas, conciertos, actos, o sea, de lo que sea. Eso es lo que me suelen encargar. Hago, bueno, hace tiempo que, como te dije antes de entrar en la entrevista, llevo un tiempo parado, pero bueno, ya voy a volver al trabajo y tal. Y la manera en la que me gano la fotografía es eso, haciendo fotografía de eventos y formación fotográfica. Y mi fotografía personal, la que más me gusta hacer, la que más disfruto hacer, es fotografía de retrato, sobre todo. Y creo que no habría manera de encajar el resto de fotografías que hago, porque es decir, ¿qué te digo? Mi disciplina fotográfica es la vida, ¿sabes? Es llevar la cámara siempre encima y fotografiar por lo que sea, por el motivo que sea, como antes hemos dicho, lo que odio o lo que amo, ¿vale? Me ha llamado la atención y capturarlo de la mejor manera que sé. Entonces, claro, en mi álbum fotográfico te puedes encontrar desde fotografía de calle, fotografía de paisaje, de viaje, es decir, hago muchos tipos de fotografía, soy muy generalista en ese sentido, la fotografía que hago para mí. Eso se supone que es un error, todo el mundo te dice que te debes especializar en algo. ¿Vale? Yo digo, sí, es cierto, o sea, si quieres que te llamen más empresas, o que te llamen, yo sé, gente que se va a casar y ese tipo de cosas, tú tienes que demostrar que haces muchas fotografías de esas y que se te da bien ese tipo de fotografía que tú quieres que te compren, ¿vale? O por la que quieres que te contraten. Entonces tienes que especializarte en algo, sí o sí, o al menos parecer que estás especializado en algo, aunque después hagas todo tipo de fotografías. Pero tu álbum fotográfico te debe mostrarle al público lo que tú quieres que te compren. El motivo por el que quieres que te contraten, ya sea por fotografía de retrato, por fotografía de boda, por lo que sea. Y tienes que intentar mostrar la mejor parte de tu trabajo en ese sentido. ¿Por qué? Porque imagínate que, que se te estropea una tubería de la casa, ¿vale? Entonces, ¿tú qué vas a llamar? ¿A un fontanero especializado en tuberías? ¿O vas a llamar a un tío que conoces que hace chapuzas de electricidad, de fontanería, también de carpintería, hace mecánico? No sabes muy bien a qué se dedica, pero sabes que toca un poquito de todo. Llamaremos al fontanero, al experto en eso, el que sabemos que va a saber lo que le ha pasado a mi tubería y me la va a saber arreglar. Pues en fotografía es lo mismo. Es decir, tú si quieres dedicarte profesionalmente a la fotografía, tienes que mostrarle a la gente el tipo de fotografía que tú haces, lo que se te da bien, lo que se te da mejor o la fotografía que quieres que te lleguen a pagar en algún momento. Ya después, personalmente, haz el tipo de fotografía que te apasiona hacer en tu tiempo libre y esa, pues, yo sé, si quieres mostrar tu fotografía en redes sociales, ten una cuenta para tu fotografía profesional y otra para tu fotografía personal, ¿vale? A mí en mi caso no lo hago porque es que me da igual, básicamente. Yo ya me gano bien la vida como mi trabajo de diseñador gráfico y también como fotógrafo, pues me llaman para eventos y ese tipo de cosas y hago cursos, ¿vale? Entonces yo ya tengo cubierto, no tengo necesidad ninguna de especializarme en una cosa
en concreto ni me apetece, la verdad, porque además que disfruto mucho aprender y hacer mucho tipo de fotografía. Me gusta investigar y aprender técnicas nuevas y aprender de la gente y demás. Entonces no tengo un tipo de fotografía en concreto. Sí que me gusta más el retrato y como personal y la fotografía de la vida en general, de los momentos especiales en general en mi día a día. Pero profesionalmente eso, eventos y formación sobre todo. Yo pienso que, como dices tú, más que nada para que te hablen o si buscas dedicarte más a esto o Ujú. que conseguir más clientes. ¿Verdad? Exactamente. Más que más clientes, un Ujú. tipo determinado de clientes, Bueno, ¿vale? Es decir, cuando tienes que buscar no llamar la atención del mayor número de gente, ¿vale? Que también, ¿no? Pero sobre todo llamar la atención de un tipo de cliente en concreto. Es decir, yo quiero que pues, me llamen para hacer este tipo de fotografías. Pues necesitas buscar el tipo de cliente, el tipo de persona que le interesa ese tipo de fotografía. Entonces tienes que mostrar esa fotografía que quieres que te compren, ¿vale? No intentes llamar la atención de todo el mundo porque se dice, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Pues en fotografía se aplica totalmente. Si quieres abarcar muchos tipos de fotografía, muchas cosas y mostrar muchas cosas, que hacen muy bien muchas cosas, pues nadie va a saber exactamente para qué llamarte. Ahora sí, eso sí, una persona que se va a casar, si ve que tú en tu muro, ¿no? En tu web, en tu portfolio, en tu Instagram, tienes fotos de gatitos, de paisaje, de calle, por ahí aparece una de un cumpleaños, otra de una boda. Bueno, ¿para qué llamo a este hombre? ¿Qué me puede hacer? Ahora sí, alguien que se va a casar ve que en tu portfolio tienes, todo está lleno de fotografías de boda de calidad, en condiciones, mostrando momentos especiales y bien hechos, pues entonces ese cliente es el que te interesa y el que te va a llamar, el que te va a buscar. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si quieres hacer la fotografía por afición, olvídate de todo esto. Y haz la fotografía que te dé la gana, muestra lo que te dé la gana y bueno, en realidad siempre habría que hacer eso. Pero si quieres dedicarte profesionalmente, eso de la especialización hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? ok. Y para llegar a determinar un nicho en específico, o sea, no, yo quiero hacer fotografía de bodas, no, o fotografía de viajes, porque a veces cuando vamos iniciando, Mm. yo digo, yo me quiero dedicar a esto, pero todavía no sé exactamente en qué área. ¿Tú qué recomendarías? Eso está claro que tienes que probar todo lo que puedas al principio. Tienes que hacer todo el tipo de fotografía que puedas para encontrar lo que más te gusta hacer. Porque es que hay, hay muchas disciplinas, muchas maneras de entender la fotografía, muchas maneras de hacerla. Cuando estamos empezando no sabemos, es lo que tú has dicho, o sea, no sabemos lo que nos gusta, no podemos especializarnos en algo inmediatamente, nada más coger la cámara de fotos. Tenemos que probar de todo lo que podamos. Probarlo, aunque sea, ¿sabes? Para ver si conectas con ese tipo de fotografía, si te gusta, lo que implica hacer, si quieres, o sea, si quieres hacer fotografía de paisaje, implica que vas a tener que levantarte muy temprano antes de que salga el sol y hacer fotografía o estar hasta después de que se vaya el sol y ir varios días antes a una localización, ir muchas veces a esa localización, es decir, implica ciertas cosas y también cierta inversión en equipo, hay que tenerlo en cuenta. El equipo que especializado en fotografía de paisaje no es el mismo que en fotografía de retrato. ¿Qué quieres hacer evento? Ten en cuenta que si vas a realizar fotografías de boda, pues probablemente tendrás que tener cierto don de gente, tendrás que comprar un equipo específico para ese tipo de fotografía, tendrás que aguantar y tener mucha paciencia porque en las bodas hay gente muy especial y cuanto más va avanzando la fiesta, más especiales se vuelven. Entonces, tienes que probar, tienes que entrar en contacto con todos los tipos de fotografía que puedas para saber lo que te gusta, lo que te apasiona hacer, porque creo que es muy importante que quien se vaya a dedicar a la fotografía tiene que disfrutar el tipo de fotografía que está haciendo, porque se va a notar mucho. En tu fotografía, la fotografía es un reflejo de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que es especial para nosotros. Y cuando hacemos fotografía sin ganas, se nota. Y cuando la hacemos con pasión, también se nota. Y es lo que tiene que notarse. El cliente tiene que notar que a ti te gusta hacer ese tipo de fotografía, que tú disfrutas haciéndola, porque se va a reflejar. Es la manera también de diferenciarse en la fotografía que hay tanta competencia, ¿sabes? En muchos casos sana, en muchos casos no tan sana, pero vamos, creo que ocurre en casi todas las profesiones. O sea, eso es inevitable, pero tú tienes que disfrutar tu trabajo, porque la fotografía es reflejo de cada uno.
El tipo de fotografía que hacemos es el reflejo de lo que estamos sintiendo en cada momento cuando apretamos el disparador. Se nota. Ujú, Sí, ya me imagino a alguien iniciando, bueno, ya tengo mi kit de básico ujú. y, y bueno, voy a hacer deporte. Y bueno, el 18:55, bueno, No llega. Como no te metas en la pista de fútbol, ¿sabes? pero, o como decías, creo que un video que escuché, de que a menos que seas el árbitro, pues ahí sí me perdí, pero bueno, ahí te das cuenta un poco de qué es qué equipo necesitas también, las especificaciones. ¿Cómo te dio esta perspectiva de diseñador con la fotografía? ¿Fue algo, te aportó mucho? Bueno, están muy relacionadas en realidad el diseño gráfico y la fotografía. De hecho, te podría decir que he aprendido más sobre composición estudiando libros y teniendo profesores de diseño gráfico que de fotografía, ¿vale? Excepto algunas excepciones. Hay que tener en cuenta que, bueno, a ver, todas las disciplinas artísticas beben unas de otras, están muy relacionadas. Es decir, hay un profesor en la universidad que me dio un consejo que en realidad era muy bueno. Era un profesor de escultura, ¿vale? Yo, una de las asignaturas que tenía en la universidad era escultura. Y yo quería mejorar mi manera de hacer escultura. Entonces, o sea, les pregunté a mi profesor y me dijo, bueno, pues si quieres mejorar tu manera de hacer escultura, dibuja. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que ves que soy malo haciendo escultura y que me dedique a otra cosa? No. Lo que me estaba diciendo era que practicase otra disciplina, que en cierta manera bebía una de otras, porque si dibujaba, observaba mejor las sombras, las formas, cómo funciona el fondo con la figura, y eso lo podía aplicar a la escultura. En fotografía ocurre lo mismo. Es decir, tú puedes aprender mucho de fotografía estudiando pintura, o practicándola, o viéndola, o dibujo, o escultura, o música incluso, ¿vale? Es decir, todo está relacionado. Entonces, mi relación o sea, con la fotografía empezó en el diseño gráfico por la necesidad también de tener imágenes. Es decir, o sea, si no quieres pagar fotografía de stock, precisamente, pues tienes Claro. que hacerte tú tus propias imágenes. Así que tienes que hacer tú tus fotos, ¿vale? Eso seguía haciéndolo de forma habitual. Ya cuando entré más a fondo fue cuando nació mi hijo, gané la cámara, bueno, y todo eso que he contado al principio. Pero en realidad, una bebe de otra, está muy relacionada una con otra. Es primero iniciar con lo básico, Ujú. iniciar practicando, estudiar mucha fotografía, pero daría un buen plus estudiar también otra disciplina. O sea, Claro. como que le haría una segunda, ahí le podría aportar bastante. Sí, sí, además se pueden combinar incluso, es decir, bueno, hay de hecho técnicas fotográficas que intentan imitar a la pintura y técnicas pictóricas que intentan imitar la fotografía también, entonces van a acabar uniéndose en algún punto y es interesante también unirlas, ¿sabes? Hacer cosas que unan disciplinas diferentes, eso también puede ser un factor de diferenciación, ¿vale? Entonces, aprende, o sea, en cuanto a arte, ¿vale? Porque al fin y al cabo la fotografía es una disciplina artística. O sea, hay gente que dice que no, pero o sea, yo estoy totalmente convencido de que sí y nadie me puede hacer cambiar de opinión en ese sentido. Incluso la gente que dice que practica fotografía y que dice que no hace arte, lo hace, ¿vale? Entonces, como las disciplinas artísticas beben unas de otras, aprende todas las que pueda o practica todas las que pueda y aplícalas a la fotografía de alguna manera. Intenta encontrar el nexo de unión, ¿vale? De ellas. Siempre lo hay. Ok. Sí, como, bueno, algo que tiene relación, como he escuchado que algunos de los mejores fotógrafos de arquitectura son arquitectos. O Claro. sea, o sea, porque ellos entienden lo que están tomando. Y, o sea, y así todo tiene relación de que la fotografía el fotoperiodismo va Ujú. también con otra disciplina aparte y cosas así como que Mm. combinar siempre, o sea, porque que no se vale tanto solo aprender fotografía, o sea, como que Exactamente. aprender de muchas cosas. Era Sebastián Salgado, Ujú. que él decía como que primero, antes de hacer fotografía, que bueno, él estudió economía, pero que dijo que estudien economía para que puedan entender la vida que creo que había Fíjate. entendido. Y gracias a eso pues, empezó a tomar fotos. Y, Exactamente. y ahorita mencionaste sobre libros y creo Ujú. que en tu página web
bueno, ahí había visto una nota sobre algunos libros que recomendaba. Ujú. Y ¿me puedes decir algunos que tú recomiendes mucho? Bueno, váyanse a la página. Sí, ¿no? Bueno, Váyanse a bueno. mi blog, ¿no? No, pues mira, el que más recomiendo yo, siempre, es el de Eduardo Momeñe. Eduardo Momeñe, y el libro se llama La visión fotográfica, creo. Creo, espérate. Sí, A ver si me estoy hilando. Me suena que sí, si no me he equivocado. sí, sí. A ver. Eduardo Momeñe. ¿Conoces el libro? Porque no estaba seguro del nombre, pero creo que sí. Un segundito que lo busco. Aquí está. Sí, Sí, la sin visión problema. fotográfica de Eduardo Momeñe. Exactamente. Que tiene el subtítulo de curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Pero bueno, eso de jóvenes abarca de chavales de 10 años hasta chavales de 100. ¿Vale? A eso no hay que hacerle mucho caso. Y es un libro que no tiene fotografía, pero que te habla de muchos fotógrafos y te ayuda mucho a entender la fotografía y quizá más que a entender la fotografía, a encontrar tu manera de entender la fotografía y de disfrutarla. Entonces, para mí es uno de los libros más importantes que se han escrito sobre fotografía. Y otro de los libros que también recomiendo mucho es de Susan Sontag, ¿vale? Pues, Sí, Susan Sontag, que se llama, a ver si me acuerdo, sobre la fotografía, eso, sobre la fotografía. sobre la fotografía de Susan Sontag. Ella no es fotógrafa, ¿vale? Bueno, tuvo una relación con una fotógrafa, pero no es fotógrafa. Pero su libro también te habla de la manera de entender la fotografía, de lo que implica el acto fotográfico en sí. Le quita muchas tonterías al acto fotográfico y te da un golpe de realidad sobre la fotografía. Y me parece muy, muy interesante ese libro. Bueno, si quieres que te recomiende bueno, eso sobre entender fotografía en sí, ¿no? Pero sobre técnica fotográfica, que también supongo que le interesará a la gente, creo que es importante comprender tres cosas de la fotografía. La luz, o sea, bueno, la técnica del uso de cámaras fotográficas lo puedes aprender prácticamente con cualquier libro, es suficientemente bueno como para aprender fotografía, aprender a manejar tu cámara. Y ya te digo, en internet hay 200.000 cosas. Pero el tema de la luz, la composición y el color son tres pilares fundamentales de la fotografía que hay que aprender sí o sí. Y bueno, en cuanto a la luz, siempre recomiendo el libro La luz, ciencia y magia, que te explican de manera muy clara y muy completa todo el tema de la iluminación. Sobre color, pues hay varios libros, pero quizá de Eva Geller, Psicología del color, es muy, muy interesante y te aclara muchas cosas. Y sobre composición, curiosamente, es el de un pintor, que es Línea y punta, Línea y punto sobre plano, de Vasily Kandinsky, que era un pintor abstracto, pero que a través de ese libro te explica los fundamentos de la composición, de cómo funcionan las formas básicas. De hecho, el punto, la línea y la forma son los elementos básicos de cualquier composición. Y a partir de ahí, pues bueno, sobre todo en cuanto a composición, buscar libros que sean sobre diseño gráfico más que sobre fotografía. Los libros de fotografía de composición, excepto quizá el de José Benito Ruiz sobre composición y dos o tres más que haya visto yo por ahí, dicen algunas cosas que bueno, que no sé de dónde sacan. No suelo recomendar libros de fotografía para aprender composición, mejor de diseño gráfico o de ilustración incluso, pintura, o sea, más que de fotografía. Sobre todo de diseño gráfico, porque al fin y al cabo el diseño gráfico se basa en comunicar a través de la imagen. ¿Vale? Tienes que comunicar una serie de cosas. Y la fotografía, mucha de su base es comunicar a través de la imagen. Entonces, todo lo que puedas aprender de composición en un libro de fotografía viene mejor explicado y más completo en un libro sobre composición en diseño gráfico y con más sentido y con más aplicación práctica a lo que va a ver la gente en tu imagen, ¿vale? En la fotografía que tú les estés mostrando. De hecho, había un libro también, ¿no? Que, bueno, ahí que vi un poquito del blog sobre, tal vez, bueno, creo que mencionaba sobre un amigo suyo y ponía de que, bueno, este libro casi siempre nunca está disponible. Y luego lo chequé y dije, a ver, y no estaba disponible. Y dije, bueno.
Bueno, pues quizás sea el de José Benito Ruiz, Sí, ¿sabes? Porque es muy bueno, es muy completo, es muy denso ese libro, ¿vale? Hay que tener muchas ganas de leerlo porque es espeso, o sea, es muy técnico, pero es muy, muy completo y muy profundo. O sea, es de lo más completo que se puede encontrar sobre composición aplicada a la fotografía y uno de los pocos que yo sinceramente recomiendo, vamos, y que tengo y que me he leído más de una vez, porque José Benito Ruiz, de hecho, precisamente, sabe mucha composición de fotografía a través de, bueno, en su caso es a través del arte, de la pintura y del dibujo. Él se dedica a estudiar más la luz a través de gente como Caravaggio que a través de otros fotógrafos. Tanto la luz como la composición es mejor estudiarla a través de pintores. La composición, concretamente, yo creo que a través de diseñadores gráficos. Y el libro de José Benito refleja que las fuentes de las que él ha aprendido son precisamente esas que te estaba mencionando y se nota. Y es un vídeo profundo y muy, muy completo. Y difícil de conseguir. un poco del blog sobre, bueno, no estoy muy seguro del título, Uh que -huh. es fotógrafo ventana o fotógrafo espejo, creo que era espejo, ¿no? Sí, bueno, a ver, eso es una manera de entender la fotografía, la manera de hacer fotografía. Está el fotógrafo ventana y el fotógrafo espejo. Ahora mismo no recuerdo quién fue el fotógrafo que lanzó esta teoría, era el director del MoMA, que era fotógrafo y demás. Y bueno, él la explica de una manera mucho más completa que yo en mi blog, pero vamos, doy unas explicaciones que creo que sirven a la gente para también entender quizás tu manera de hacer fotografía. Y es que el fotógrafo, está el fotógrafo espejo, que entiende la fotografía como un reflejo de sí mismo, entonces se expresa a través de la fotografía, eh, las cosas que siente, las cosas que ve y cómo las siente. Y después está el fotógrafo ventana, que es un observador de la realidad y la intenta capturar dentro de las imágenes. Ese tipo de cosas viene bien, bueno, conocerlas y planteárselas para también encontrar tu lugar dentro de la fotografía. ¿Sabes? Que hay infinitas maneras de entenderla y de practicarla y de compartirla. Entonces, si queremos encontrar, desarrollar un estilo, una manera diferenciadora de hacer fotografía, tenemos que, o sea, no hay nada más diferente al resto del mundo que nosotros mismos. Entonces, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos dentro de nuestra fotografía a través de ese tipo de preguntas que soy, fotógrafo ventana o fotógrafo espejo. ¿Qué tipo de fotografía me gusta hacer? ¿Qué cosas son importantes para mí? Y fotografiar ese tipo de cosas. ¿Vale? Eso nos ayudará más que muchas cosas a encontrar nuestro propio estilo fotográfico, nuestra propia voz dentro de la fotografía. De hecho, me acabo de acordar que hay un libro que también es muy difícil de encontrar ahora, que se llama Visión y Voz, de Duchamp, que habla de todo esto precisamente, de nuestra visión de la vida y cómo reflejarla a través de nuestra voz en fotografía. Muy bien que agregaste un libro más, por si acaso de que algunos te estén buscando algunos libros que leer. Una última pregunta, ¿qué le dirías a alguien que apenas va iniciando? Que se dedica a otra cosa, ¿no? Ya se acabó. Coño. No, que va, que va. Si te gusta la fotografía, tienes que encontrar la manera de dedicarte a esto y de hacer de ello tu forma de vida. Entonces, tú mismo lo estabas diciendo hace un momento, o sea, de aprender nunca se termina. Y mejor que nunca se termine, porque una vez que sientes que ya no tienes nada que aprender, has llegado a tu techo. Ya no puedes mejorar. Qué triste, ¿no? O sea, no, saber que ya no vas a poder hacer mejores fotografías. Entonces, siempre hay alguien de quien aprender. Y es muy importante eso, aprender, formarse, buscar a gente que sean tus referentes y aprender de ellos todo lo que pueda. Y bueno, y no desanimarse. Me mencionaste antes el tema del síndrome del impostor, el efecto Dunning-Kruger. Es interesante conocer, ¿vale? Esos efectos para no caer en ello. Hay, para quien esté empezando, un consejo bueno, pues mira, un economista dijo una vez una frase que me gusta a mí mucho, no recuerdo ahora mismo el nombre del economista, pero bueno, decía que no tienes que ser el mejor en algo para empezar, pero tienes que empezar para llegar a ser el mejor en algo. ¿Vale? Entonces, que no os dé miedo empezar a hacer cosas, aunque no lo sepáis todo, aunque no tengáis dominadas todas las técnicas y hayáis probado todas las disciplinas.
O sea, si os pica el gusanillo de la fotografía, si os gusta la fotografía, ya sea por afición o por profesión, empezad, lanzaros, ¿sabes? Tenéis que empezar en algún momento y cometeréis muchos errores. Y de los errores, precisamente, se aprende más que de los aciertos. O sea, cuando tú haces una fotografía buena, no vas a aprender nada de esa fotografía. Si la has hecho bien, bueno, has manejado bien la cámara, has captado bien la luz, has captado bien el momento, ya no hay nada más que aprender. Lo he hecho todo bien, no aprendo nada. Pero de las malas, de las que te equivocas, de las que te das cuenta de que has cometido errores, de esas, dices, bueno, es que aquí no puse bien el tiempo de exposición, o aquí he dejado que un elemento que molesta en la composición se meta. Pues de esas es de donde vas a aprender. Y fijarse mucho en el trabajo de otros fotógrafos, de fotógrafos que te gusten, ¿vale? Es decir, fijarse, pero haciéndose preguntas. Es decir, si esta fotografía me gusta, ¿por qué me gusta? ¿Qué es lo que me gusta de esta fotografía? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué momento ha captado? ¿Por qué ha captado este momento y no otro? Y fíjate también en las fotografías que no te gustan. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te funciona a ti de esa fotografía? Es decir, aprender viendo fotografías. No solamente leyendo libros sobre técnica fotográfica y tal. La técnica fotográfica se domina en un mes, puedes dominar perfectamente la cámara, ¿vale? Pero hacer fotografía de verdad se tarda mucho más y nunca se termina de aprender en ese sentido. Y para aprender a hacer fotografía tienes que ver mucha fotografía. Otro libro más, ¿vale? Sí, muy bien. El de Magnum, Hojas de Contacto, se llama, ¿vale? Okay. Es un libro súper interesante, porque, bueno, sabéis, no sé, quien nos escuche, pues espero que conozca que es la agencia Magnum, que es una de las agencias fotográficas más importantes del mundo y donde hay genios como Henry Cartier-Bresson, por ejemplo, ¿vale? Que uno de los perteneció a Magnum, pero bueno, hay cientos de fotógrafos buenísimos. Bueno, pues ese libro, Magnum, Hojas de Contacto, lo que hace es que recopila la fotografía icónica de tal fotógrafo junto con sus hojas de contacto. Las hojas de contacto son, antes se revelaba el negativo, ¿no? Se recortaba o sea, si era de 36 fotografías en negativo, pues cortaba 6 tiras de 6 fotos, de 6 fotogramas. Los ponías sobre un papel y lo positivabas. Entonces veías miniaturas de todas esas fotografías. Entonces, lo interesante de ese libro es que te muestra la fotografía famosa, la que todos conocemos, la que se ha hecho histórica, junto a todas las demás fotografías que se tomaron con ese carrete. Todas las fotografías que se tomaron antes y después. Y entiendes cómo fue tomando decisiones ese fotógrafo para llegar a esa fotografía. Y además te cuenta la historia del evento, de esa fotografía. Es un libro súper interesante y del que se aprende muchísimo, porque no solamente vemos la foto famosa, sino todo lo que se ha hecho antes y después de esa. O sea, eso es, vamos, ese es oro, ¿sabes? Ese tipo de información. Así que eso, aprender, formaros, nunca cansaros y sobre todo, joder, esto tiene que ser divertido, ¿vale? La fotografía tiene que despertarte algún tipo de sentimiento, tienes que disfrutarla. Si en algún momento dejáis de disfrutar la fotografía, ahí sí dedicaros a otra cosa, ¿vale? Porque esto es una cosa que arrastra muchos sentimientos, muchas sensaciones, muchas cosas muy positivas, también negativas, pero tenéis que sentir algo por lo que fotografiáis, ¿vale? Para poder hacer esto durante mucho tiempo, durante toda vuestra vida prácticamente, ¿sabes? Porque al final la fotografía es más una manera de entender la vida que un trabajo o una afición. O sea, cuando estamos metidos de lleno en el tema de la fotografía, a veces hacemos fotografías sin cámara de fotos. Es decir, cuando no llevamos la cámara de fotos, vemos cosas y decimos, esto se te queda en la retina, dices, esto tengo que pasarme a fotografiarlo, esto podría haber sido una foto. Es decir, que la llevas encima todo el día, a pesar de no llevar una cámara en la bolsa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es importante disfrutar de todo este proceso, tanto del aprendizaje como de los éxitos, como de los fracasos, de los que también podemos aprender muchísimo, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. La verdad, bueno, me gustó mucho platicar contigo. Fue una bonita experiencia. Bueno, más que nada porque ya te había comentado que ya te conocía por tus videos y todo. Y eres una persona así muy sabia. Y, bueno, muy sabia.
No creo, Vale, soy muy ignorante de muchas cosas, ¿eh? Todavía, afortunadamente tengo todavía muchas cosas que aprender. Así que pero bueno, ha estado genial, ¿sabes? A mí o sea, me hizo mucha ilusión que me invitases, porque es la primera entrevista, así, colaboración que hago, porque bueno, como te comentaba antes, y sí. supongo que, o sea, quien me conozca sabrá que llevo un año fuera de juego porque he estado, bueno, en tratamiento con el cáncer y tal, y me ha hecho mucha ilusión estar aquí cuando ya vuelva a tener pelo y ganas de, de hacer cosas y de empezar a arrancar con esto de la fotografía. Así que muchas gracias por haberme invitado y hacerme esta entrevista, que más que una entrevista ha sido una charla, creo yo, ¿no? Ha sido una cosita de hablar de fotografía en general que a mí me ha parecido muy interesante.